Transmite Radio La Luna. AM 1140, desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. La Luna, tu radio amiga. Aquí comienza Pensamiento Crítico. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Operación técnica Héctor Didio. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Conducción Antonio Martínez Noronia. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Auspicia en Pensamiento Crítico Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón, Revista Voces de Radio, Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad, Bodegas y Viñedos Portal Andino. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Bueno, acá estamos hoy en vísperas de un nuevo 24 de marzo. Lunes 23 de marzo del 2015. A 39 años de aquel golpe militar, mañana seguramente la Plaza de Mayo, el Congreso, va a estar lleno de gente, porque precisamente mañana hay que ir a marchar para que esto nunca más suceda. Si bien la represión y el terrorismo de Estado no comenzó puntualmente un 24 de marzo del 76, viene de antes. Nosotros recordamos a los compañeros masacrados en Trelew, recordamos también a López Rega con su AAA, allí en 1973, queriendo hacer un somatén criollo en aquello que ellos llamaron luchar contra la sinarquía internacional y contra el terrorismo subversivo. Más de 1.800 personas murieron a manos de la AAA en tiempos de democracia, porque aquel gobierno de Cámpora, Solano Lima, había sido elegido por el voto popular. Y aquellas luchas que se dieron entre el ala de la izquierda y el ala de la derecha, los que gritaban por la patria peronista y los que gritaban por la patria socialista, se dio en las luchas de la vuelta de Perón, en el enfrentamiento de Seiza y luego con el nacimiento de la AAA. Obviamente que en aquel momento Perón fue muy claro y tomó partido claro por su posición en lo que fue su secretario privado, López Rega, y se inclinó hacia aquella ala de la derecha del peronismo. Luego continúa esto hasta que Perón muere en el año 74, asume su mujer Isabel Martínez, teniendo mucho más cerca a don José López Rega. Y luego lo que ya conocemos, el golpe militar de 1976. Pero digo, la represión venía desde antes
no fue simplemente obra y gracia de un nuevo golpe militar como nos tenían acostumbrados. Y tal vez desde el punto de vista ideológico o filosófico comenzó allí por 1966 con el golpe de Estado a don Arturo Illia por Juan Carlos Onganía, que planteó la Revolución Argentina, que hasta creó preceptos para la Constitución Nacional que luego fueron aplicados en la reforma de 1994. Pero bueno, mañana es un compromiso ineludible, aunque sea un rato, aunque sea un par de horas, ir allí a caminar con tanta gente que va a estar presente en el Congreso, en la Plaza de Mayo. Mañana hay que ir a marchar, porque el 24 de marzo, contrariamente a creer que es un día feriado, es un día de lucha. Así que mañana estaremos todos allí. Julio Cortázar, que, bueno, yo no voy a decir nada nuevo de don Julio Cortázar, pero él escribió algo bellísimo que días pasados leí y que hoy quiero compartir con ustedes en esta semana, en este mes, en estos tiempos tan especiales. Él dijo: en la bóveda de la tarde cada pájaro es un punto del recuerdo. Asombra a veces que el fervor del tiempo vuelva, sin cuerpo vuelva, ya sin motivo vuelva, que la belleza, tan breve en su violento amor, nos guarde un eco en el descenso de la noche. Y así, ¿qué más que estarse con los brazos caídos, el corazón amontonado y un sabor de polvo que fue rosa o camino? El vuelo excede el ala. Sin humildad, saber que esto que resta fue ganado a la sombra por obra de silencio, que la rama en la mano, que la lágrima oscura, son heredad, el hombre con su historia, la lámpara que alumbra. De la amada libertad. Bueno, ahora, después de leer a don Julio Cortázar, después de inundarnos un poquito de poesía, porque creemos que luchar por la vida, luchar por un cambio, luchar por la revolución, porque es una bella palabra que no hay que olvidar, también nos hace leer poesía, poder construir desde el amor y a veces apretar los dientes. En esta semana, en este mes tan especial para muchos de nosotros, espero que para todos los habitantes de la Argentina, pero bueno, puedo hablar por mí, que no espero los 24 de marzo para tener memoria. 365 días tiene el año y cada uno de esos días yo tengo memoria. Por las compañeras, por los compañeros, por todos los que hemos luchado para un cambio y por todos los que seguimos luchando para un cambio. La vida nos ha hecho transitar distintas situaciones que no viene al caso contar. Simplemente decir que la vida merece ser vivida con dignidad, sin miedos y siempre yendo para adelante. Alguna vez Lenin escribió que a veces era necesario dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante. Bueno, es posible también eso, pero muchos de nosotros creemos que no hay que dar ni un paso atrás. Por todos esos compañeros, por todas esas compañeras, mañana vamos a estar marchando a la Plaza de Mayo. Ahora le vamos a pedir a nuestro operador Beto que nos mande a la tanda de auspiciantes y luego vamos a escuchar
seguramente a los redondos, porque los redondos también nos dan la fuerza que hay que tener precisamente para continuar el camino. Allí vamos a los auspiciantes. Dibujada en la pared. Auspicia Revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noronia. Y Solce, un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad. Autopista del Oeste, kilómetro 26, esquina Peredo, Parque Leloir, Ituzaingó. Teléfono 4621-0008. www.isolce.com.ar. Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad. En el oasis Atuel Sud, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino, pasión por sorprender. Óptica, ortopedia, audiología, óptica, gafas. 25 años ofreciendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida. Óptica, gafas. Sufriategui 720, Ituzaingó. Teléfono 4624-0132 o 4661-5677. Concepción Arenal 2994, Villa Tesey, frente al Hospital de Ojos de Hurlingham. De Julio Cortázar a Fabián Polosecchi, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa Yupanqui al Chango Espasiuk, cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información. Revista Sudestada, cultura, arte y actualidad, todos los meses en su kiosco. www.revistasudestada.com.ar. Las posibilidades humanas siguen dependiendo del tratar de lograr hacer del yo, el tú y el ellos un nuevo nosotros. Te invitamos a tirar una semilla al surco para que sus raíces se entrelacen en nuestra avia yala. Pensamiento crítico. Conducción, Antonio Martínez Noronia. Mirá, vos sabés que sos linda. Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. No todo casting es real. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145. Línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. De Julio Cortázar a Fabián Polosecchi, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa Yupanqui al Chango Espasiuk, cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información. Revista Sudestada, cultura, arte y actualidad, todos los meses en su kiosco. www.revistasudestada.com.ar.
Bueno, ahí escuchábamos la voz de Eduardo Aliberti hablando precisamente de la revista Sudestada. Revista Sudestada que en su último número, bueno, tiene una nota muy interesante y en tapa está la foto de Mario Roberto Santucho y bueno, y el título es ¿Quién traicionó a Santucho? Y a partir de esto, bueno, en algún sector del PRT, de algunos compañeros del viejo ERP, se dio algún tipo de discusión, claro que no salió por los medios masivos, pero bueno, tuvo que ver con esa inquietud. En función de eso y de otras cosas, estamos conectados con el director de la revista Sudestada, Hugo Montero. Buen día, Hugo. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Bien, bárbaro. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, hablaba precisamente de esta nota que después a continuación podemos charlar, pero por allí vi que ustedes se fusionaron con otra revista. Contanos un poco esto. Sí, bueno, a partir de esta edición de marzo y por lo que resta del año, como primer paso de una experiencia de unidad en conjunto con otra publicación alternativa y popular, decidimos empezar a salir con Mascaró. Nosotros desde Sudestada estamos editando la revista desde hace 13 años y medio y buscando formas de generar una mirada más amplia que llegue a lugares que todavía no alcanzamos en estos años de trabajo. La idea es empezar a vincularnos y a articular fuerzas de una forma más concreta con otras experiencias de comunicación alternativa y la posibilidad de trabajar en conjunto con Mascaró surgió este año y se trata de un paso más en esta búsqueda de la que te decía hace un ratito de intentar buscar herramientas de articulación con otras experiencias similares a la nuestra para no quedarnos en lo que hemos conseguido, sino intentar potenciar la voz de un mensaje popular y alternativo, ¿no? En cuanto a la comunicación que intentamos imponer. Está muy bien. Y el tema de la distribución, porque en algún momento tuvieron algún problema, ¿no? Es bastante complicado a veces el tema de la distribución. Ahora lo han logrado resolver. Sí, es complicado en cuanto al trabajo que te exige, ¿no? Es un trabajo de todos los días, de muchísimo esfuerzo, porque se trata de una distribución mixta en la cual gran parte nos encargamos nosotros mismos, otras se encargan distribuidoras más pequeñas a nivel capital, conurbano e interior del país. Está dividido pero me parece a mí que es uno de los méritos que tiene la revista de haberse podido expandir en lugares donde no llegaban antes otras publicaciones de este lugar alternativo, por decirlo de alguna manera, que siempre tienen en el talón de Aquiles el problema de la distribución. Claro. Y nosotros hemos buscado un mecanismo durante estos años de intentar llegar a donde otros no llegaban, ¿no? Y todo se hace con esfuerzo, con militancia y con voluntad. Sí, seguro. La gente de Mascaró le suma, además del contenido, obviamente, de la línea de esa revista, en el tema de distribución, de logística, también les puede sumar juntándose. Seguro, es otra experiencia, son compañeros con los que hemos compartido un espacio de batalla en todos estos años, que es un poco la calle, que son los puestos de diarios donde la revista compite con otras publicaciones un poco más comerciales y bueno, en ese trayecto de batallar en conjunto nos hemos ido conociendo y poniéndonos de acuerdo en algunas cosas. Pensamos que son publicaciones complementarias y que lo mejor que podía suceder en esta etapa era intentar aprovechar ese complemento, aprovechar las diferencias entre nosotros para potenciarnos, ¿no? Y por eso la decisión de salir juntos a partir de marzo. Está muy bien. Bueno, en el tema de la revista, en marzo hablaba yo hace un momento de una nota interesante que ustedes sacaron, que tiene que ver con Mario Roberto Santucho, el dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo del PRT. El título de la nota dice ¿Quién traicionó a Santucho? ¿Y quién traicionó a Santucho, Hugo? Mira, nosotros nos genera mucho interés y mucha inquietud las experiencias populares revolucionarias del pasado reciente argentino.
hemos venido trabajando investigaciones y líneas de investigación durante muchísimo tiempo, basadas en distintas experiencias, y una de ellas es la historia del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en los años 70, y la figura de Santucho es sin duda una de las marcas más importantes que ha dejado el proceso revolucionario en Argentina. En ese sentido, la caída de Santucho en julio de 1976, a pocas horas de viajar a Cuba, generó muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes entre todos los militantes sobrevivientes de la experiencia del PRT en los años 70, y de algún modo la investigación que publicamos en Tapa en esta edición intenta recoger todas las hipótesis y conjeturas que se han venido manejando durante todos estos años con respecto a la caída de Santucho, para intentar generar una síntesis, ¿no?, en cuanto a cuántas de estas conjeturas e hipótesis son simplemente especulaciones y cuáles otras cuentan con un basamento documental en años de militancia clandestina, de persecución de los servicios de inteligencia del ejército, de un clima de genocidio en manos de la dictadura militar, es decir, un montón de situaciones que dificultan cualquier investigación periodística. En este caso complementamos la memoria, el recuerdo de muchísimos compañeros que fueron protagonistas de esa etapa, y también distintos elementos que tienen que ver con una investigación periodística clásica, para intentar reunir todos los elementos en una investigación que te pueda generar algún tipo de respuesta. Sabemos que la respuesta definitiva es muy difícil de conseguir, es casi imposible tener una certeza concreta de quién fue el nombre y el apellido que marcó la casa, el departamento de Villa Martelli en el cual se escondía Santucho hasta su viaje, pero planteando la serie de hipótesis es posible alcanzar algún grado de verdad con respecto a ese tema. Sí, bueno, hay tal vez una respuesta que no es la importante, que tiene que ver con el hecho policial, si se quiere, ¿no?, de saber quién fue o quién no fue, pero tiene que haber una respuesta política, que al menos yo creo tener hace bastante tiempo. Santucho demoró mucho, porque bueno, el que cae en el departamento de Villa Martelli no es solamente Santucho, también cae el Loquito Mena y las compañeras, y bueno, y creemos que están en Campo de Mayo. Por eso nosotros desde aquí, desde este programa, seguimos insistiendo que si se tomó la decisión en algún momento de que la Escuela de Mecánica de la Armada, centro de exterminio y de asesinato, es hoy lo que es, sería bueno que Campo de Mayo también tuviera esa decisión. Pero desde el punto de vista político, si bien el había demorado su salida al exterior, ya era muy necesario que las dirigencias fueran al exterior, bueno, ahí por allí creo que una teoría muy acertada, que fue cierta dirigencia de Montonero la que marca claramente al ejército dónde estaba Santucho. Esto lo digo por mi propio cargo, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la idea que yo tengo de esto. Como en todas las cosas, vos sabés, hubo... Por eso a mí me gusta cuando hablamos de los 30.000 compañeras o compañeros hablar con nombres y apellidos, porque si no es que esos 30.000 así queda muy como que todos éramos iguales, y está claro que no hemos sido todos iguales. Pero bueno, esto es parte de una historia que creo que es un debate que todavía nos debemos como sociedad, porque fíjate vos en fechas como estas, donde por ahí en muchos profundizan los recuerdos o sienten la necesidad de recordar, bueno, hay muchos de nosotros que el recuerdo lo lleva a los 365 días del año, porque no es solamente una fecha como ícono, donde, bueno, se dio un golpe de Estado más, porque en realidad la represión en la Argentina había empezado mucho antes. Tal vez, como yo dije, como aquel intento de Somatén criollo con la AAA en el año 73, o tal vez antes también con la masacre de Trelew, con los fusilamientos de los compañeros, o tal vez desde el punto de vista ideológico con aquel golpe de Onganía en el año 66, donde la Escuela de las Américas, donde se formaban nuestros militares, entró a tallar claro
para desarrollar este plan sistemático que, bueno, termina siendo en el año 76 lo que fue. Pero me interesa reflexionar contigo en esto porque sé que generacionalmente tenemos distancia. Vos sos un joven y que seguramente debes tener familia con chicos jóvenes, y esto lo planteo siempre, ¿no? Ayer hablaba con chicas que están estudiando sociología y yo les decía que, volviendo a aquellos años, ¿cómo se podía entender que una sociedad como la Argentina hubiera hecho silencio en líneas generales y en forma mayoritaria? Eran muy pocos los que, bueno, algunos nos andábamos escondiendo y otros a lo mejor pudieron presentar habeas corpus, y bueno, muchos de ellos después pagaron con su vida y también entran en la nómina de detenidos desaparecidos, pero la gran mayoría de la gente hizo silencio. Y entonces esto me llama a la reflexión de qué tipo de sociedad tenemos, hemos tenido y tenemos. En esta república que nosotros pensábamos que estaba muy cerca de poder dar un cambio, porque eso creíamos en aquel momento, siendo jóvenes, que estábamos muy cerca de poder dar un cambio profundo en el sistema político argentino. ¿Qué ha pasado con esa sociedad que no participó en aquel momento cuando se desaparecían personas y se festejaba un campeonato mundial de fútbol y todo sucedió como que no pasaba nada? Y después esa sociedad dijo, no sabíamos, cuando yo creo que todos sabían. Sí. Sí, hay, creo yo, con respecto al comportamiento social frente a algunos episodios históricos como la dictadura y después volver a los años 80 para registrar, por ejemplo, la imposición de la teoría de los dos demonios, o un proceso de vaciamiento del espíritu político de los 30.000 desaparecidos que en un momento en los años 80 perdieron su historia militante, su deseo político de revolucionar la realidad argentina, y eso fue reemplazado por un discurso hueco que intentaba transformar a los desaparecidos solo en víctimas, ¿no? Y en realidad habían sido protagonistas de un momento histórico muy preciso en Argentina, y por esa razón el enemigo militar los había señalado como un peligro potencial, porque su trabajo político constaba de derribar las columnas del sistema, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a eso, me parece que fue importante el trabajo que se hizo en todos estos años en distintos niveles, partiendo del ejemplo de los sobrevivientes, pero también de los que investigaron, de los que trabajaron los temas ligados a los derechos humanos, de intentar devolverles a esos compañeros su verdadera historia, su raíz política, de entender que eran personas de carne y hueso, con pasiones, con defectos y con virtudes, pero también con un espíritu de lucha que no tenía mucho que ver con esta idea de ser solamente un nombre en una agenda o haber estado en el lugar equivocado en el momento menos oportuno, sino que eran protagonistas políticos que habían tomado una decisión consciente, pese a que muchos de ellos eran muy jóvenes, con respecto al deseo de cambiar, ¿no? Al deseo de modificar aquello que era una injusticia en ese momento en la sociedad. Y me parece que de alguna manera los comportamientos sociales se van moviendo como capas geológicas y el imaginario colectivo se va modificando a lo largo de los años. Basta con recordar lo que pasaba en los 80 con la teoría de los dos demonios, qué sé yo, con el paso de los años me parece que se ha logrado de a poquito recuperar la historia militante de los compañeros, y hoy llega un 24 de marzo en el cual se puede rescatar la experiencia de lucha de miles de jóvenes, de una generación de jóvenes en Argentina, más ligada, me parece a mí, a la verdad histórica que les hubiera gustado a ellos, ¿no? Recuperarlos en cuanto militantes políticos, en cuanto proyectos de revolución que cada uno generaban de manera individual, y participantes de un proyecto colectivo que lo superaba y que tenía que ver con cambios que iban más allá de la cuestión política, sino que pasaban también por la vida cotidiana, por el aspecto cultural, por un montón de elementos que se fueron recuperando con el tiempo, ¿no? Como las huellas que habían dejado en esos años, y un poco nuestro trabajo modesto
desde la revista y desde otros lugares es intentar aportar ese trabajo de recuperación. Está muy bien, está muy bien. Y vos como jóvenes de este tiempo, digamos, ¿cómo ves el proceso de aquí para adelante? Y yo creo que hay tareas pendientes todavía, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, haya todavía resabios de la dictadura en organismos del Estado, es un elemento que hay que seguir combatiendo. Venimos de una discusión con respecto al rol de los servicios de inteligencia en Argentina, en el cual esos organismos de inteligencia todavía tienen elementos que participaron de la represión en los años 70, y no solo eso, bueno, tenemos a un jefe del ejército acusado de complicidad con respecto a algunos casos concretos de desapariciones en Argentina. Son todas discusiones que se tienen que seguir dando para seguir avanzando e intentar quitarnos de encima las rémoras de la dictadura, ¿no? Me parece que son discusiones que siguen pendientes, y con respecto a las experiencias revolucionarias me parece que hay muchos temas que han quedado pendientes o no saldados de las discusiones, que está bueno ponerlos en la agenda del día para discutirlos, para intentar aprender de los errores, pero también aprender de las virtudes de esas experiencias que muchas veces se dejan de lado porque la derrota es muy pesada, ¿no? Entonces nos impide a veces ver los aciertos que hubo y que fueron muchos con respecto a la experiencia de vincularse en los barrios, a organizar las fábricas, a organizar los centros de estudiantes, es decir, que era una multiplicidad de tareas y una multiplicidad de experiencias populares importantísimas que sería piola rescatar para intentar entender y aprender de esas lecciones también, ¿no? Claro, cuando decís derrota precisamente te referís a esto, ¿no? A que, bueno, como no es la mayoría la que está rescatando o ha discutido aquellos años, esa es la derrota, porque no hubo derrota militar, porque me parece que no se planteaba desde ese punto de vista. La lucha revolucionaria que nosotros llevamos adelante la hicimos desde la convicción de, bueno, de tener claro que nosotros como jóvenes no veíamos salidas, como decía, después del golpe del 66, de aquella llamada Revolución Argentina, donde Onganía decía que no tenía plazos, sino objetivos. Nosotros veíamos que no había ninguna salida posible más que empuñar las armas. Habían hasta volteado gobiernos pseudo-democráticos, como el gobierno de Ilía, que asume, como también lo había hecho antes Frondizi, con el peronismo proscripto. Entonces no había democracia en la Argentina y no había posibilidad de salida. Tomamos esa decisión porque teníamos claro que no había otra posibilidad. Y ellos nos demostraban todos los días que no había otra posibilidad. Pero nunca lo hicimos pensando que en el terreno militar íbamos a derrotar a un ejército profesional, como es el ejército en sus tres variantes, aeronáutica, marina, el ejército argentino. Tenía que ver con una concepción política de dar los cambios, porque no es loco pensar que una vanguardia de 600 militantes armados, porque no había más que esos en la Argentina, pudieran dar un cambio armado en el país. Se trataba de que la gente tomara conciencia y que sea el conjunto del pueblo el que pudiera dar esos cambios. Por eso yo me niego a utilizar palabras derrotas. Nosotros no hemos sido derrotados, al menos el grupo en el cual yo participo, porque de hecho estamos vivos y nunca hemos dejado un solo día de luchar, porque no pensábamos en la lucha por el éxito militar, sino desde el convencimiento político e ideológico. Por eso es que también en estas experiencias que hacen los pueblos, que son experiencias sociales, como decía el Che Guevara, el que la hace hoy no la piensa realizar, decía él. ¿Por qué? Porque esto queda como una enseñanza a nuevas generaciones que van a tener que llevar este proceso que nada puede pararlo, por más que lleve más tiempo. Está más que claro, hoy podemos visualizar claramente que el sistema capitalista no le sirve a la condición humana, que hay que cambiar ese sistema. Y creemos que el sistema que hay que cambiar tiene que ser aquel sistema que nosotros soñábamos en los años 70. Tenemos que ir a una sociedad solidaria,
donde no sea el fin del lucro lo que determine el desarrollo del ser humano. Por eso digo de que a lo mejor la derrota está en eso, en que todavía las mayorías no han podido discutir y ver la experiencia de aquellos años. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que hay algunos elementos del presente que tienen que ver con esa partida que se jugó en los años 70, el hecho de que hoy tengamos, o que durante muchísimos años se haya vivido una sociedad con miedo, donde se haya impuesto el individualismo como el único camino posible, donde los jóvenes perdieran alternativas e incluso cayeran en el descreimiento y el escepticismo con respecto a la política en Argentina. Son distintos elementos que tienen que ver con una herencia pesada del trabajo de la dictadura concretamente, ¿no? Entonces, bueno, la batalla de hoy, la batalla de todos estos años tiene que ver con intentar sembrar otras ideas alrededor de esos temas, ¿no? Entender que la política no tiene por qué asociarse únicamente con el trabajo parlamentario o con el trabajo de los punteros clientelales en los barrios. Me parece que la política va más allá de eso. La experiencia de la militancia de los 70 va incluso más allá de la lucha armada, que fue una de las herramientas que se utilizaron para intentar cambiar el sistema, pero no la única. Digamos, la experiencia de militancia en los barrios, en las fábricas, en las universidades, en los colegios secundarios, era una tarea múltiple y cotidiana, en la cual está bueno rescatar, no de un aspecto nostálgico o con una mirada simplemente historiográfica, sino como un intento para aprender y al mismo tiempo valorar lo que se hizo, ¿no? Y de alguna manera entender que el trabajo está pendiente, que la tarea de la dictadura fue eficaz en un sentido, pero que es posible ir recuperando algunos valores perdidos en ese camino de lucha, y uno de ellos es valorar en su real dimensión el trabajo de esa generación rebelde de los años 70. Sí, dictadura que no solamente fue civil también, sino que también fue eclesiástica, me parece que atraviesa todo. Y esta experiencia que se vivió en aquellos años y que vos rescatás y que está bueno que así sea, claro que sí, que no tenía solamente que ver con las organizaciones político-militares en función de sus armas, sino que tenía que ver con el teatro, con la cultura, con gente como vos que hace revistas como Sudestada, por ejemplo. Eso es política, eso es política, porque a veces la gente confunde y se piensa que política tiene que ver con defender a tal o cual candidato. Claro. Y es otra cosa la política, ¿no? Y esto que haces vos en la revista con tus compañeros, con la gente que trabaja, y ahora sumado la gente de Mascaró, claro que es política, y es la política que nosotros creemos que es la que hay que hacer. Más allá que en cosas se coincida y en otras no se coincida. Seguro. Pero de eso se trata la cosa. Decime, Hugo, ¿mañana vas a estar marchando? Y mañana vamos a ir, seguramente siempre la revista tiene ahí un puestito en la plaza para vender ejemplares y para repartir ejemplares anteriores, así que ahí estaremos. Está muy bien. Bueno, seguramente si estás en el stand, nos vamos a poder conocer personalmente. Voy a andar yo por allí sin ninguna duda. Bueno, bárbaro, ahí estaremos. Gracias, Hugo. Un abrazo. Te mando un abrazo, Chao. Muy bien, era Hugo Montero, director de la revista Sudestado, una revista interesante que yo aconsejo vayan al kiosco y la compren, porque el contenido de esa revista es muy interesante y a la vez van a aprender. Los más jóvenes van a aprender, los más viejos a lo mejor tenemos algún punto de discusión o no, pero es una revista de las cuales yo digo, si se quiere leer realmente en serio, compren Sudestada, que ahora además tiene un plus, porque se ha fusionado con la gente de la revista Mascaró, también algo interesante en esa revista, y bueno, compren Sudestada. Quiero escuchar ahora un poquito de Redondos, si se puede escuchar, y luego cuando volvamos de la charla les voy a dar algunos puntos de concentración para el día de mañana, si tienen ganas de concentrarse con alguna gente para estar en la plaza. Si no tienen ganas de concentrarse con ningún grupo, me parece genial, pero hay que ir a marchar. Vamos a la música.
no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda ración con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Si quieren más, ya no la engatusan. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, si quiere más, ya no la engatusan. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, el lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. De esa miel no comen las hormigas. Una tiparrapa, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Si quiere más, ya no la engatusan. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos. Bueno, y escuchábamos a Los Redondos, ¿eh? Dijo don Roque Dalton, un fabuloso poeta: amo tu desnudez, porque desnuda me bebes con los poros, como hace el agua cuando entre sus paredes me sumerjo. Roque Dalton, ¿eh? Lean a Roque Dalton. Utilicen esta herramienta maravillosa, en todo caso, que es Internet, y busquen Roque Dalton, y allí, si les gusta la poesía, lean sus poemas. También busquen a Francisco, a Paco Urondo, lean la poesía de Paco, lean la bella poesía de Paco Urondo y de tantísimos poetas, pero bueno, ahora se me ocurren estos dos nada más. Ayer hubo aquí en el oeste un hecho fantástico, porque tiene que ver con lo popular, claro, y así como decía don Homero Mansi, también otro poeta, si quieren leer también una buena poesía, lean a don Homero Mansi. Y decía don Homero que su gusto por lo popular era lo más bello que le había pasado. Ayer aquí en el Gorki Grana, aquel lugar que supo ser la ex mansión Seré, un centro clandestino de detención, de tortura, de exterminio, bueno, fue reconvertido, claro, y es un lugar ahora para la comunidad. Y allí en su gran campo, en la zona, digamos, bajo la iluminación de las estrellas, al aire libre. Digo esto porque, bueno, han hecho un microestadio hace poco tiempo, muy bello, pero bueno, tienen un ámbito abierto muy grande. Se presentó precisamente, bueno, en conmemoración de estas fechas,
Don León Gieco. 50, 55, 60.000 personas. Impresionante la cantidad de gente que fue allí anoche al Gorki Grana. Estuvo allí Lucas Gui, el intendente de Morón, dando un discurso. También se presentó el nieto de Estela Carlotto, Ignacio Carlotto Montoya, con su grupo, haciendo música. Y bueno, y allí fue una fiesta popular, la gente, estuvieron las madres, claro, tuvo Nora Cortiñas, y bueno, me gusta ese tipo de cosas, porque unen al recuerdo, bueno, canciones, música y estar juntos. Por más que estemos diferentes, y hubo gente de Hurlingham, de 3 de febrero, de Moreno, de Merlo, de Paso del Rey, de tantísimos lugares, del mismo Morón, claro, de Ituzaingó, somos distintos, pero somos iguales. Y allí, en esa fiesta popular, estuvo unida la gente. La verdad que un hecho fantástico el que ocurrió ayer aquí en Morón. Bueno, y si andan por el norte y si andan por La Rioja, no dejen de ir al Famatina. No dejen de ir a Famatina, y allí está el Cerro Famatina. Hagan una travesía, caminen un poquito para arriba y lleguen bueno, al Cañón del Cobre, allí donde nace el río Amarillo y luego baja hacia la planicie de Famatina, de Chilecito, bueno, de la bella La Rioja. Vayan para ese lado si tienen ganas, que van a encontrar bellísimos paisajes. Hablábamos hace un rato de la revista Sudestada. Bueno, tuve la visita días pasados de la gente de la UTBA. Vino Diego, el joven Diego, bueno, y me entregó material gráfico y me entregó, bueno, también las últimas noticias que tiene de la UTBA. Pero bueno, acá en la revista que se llama Movimiento Continuo, que es de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA precisamente, en tapa, Hollande, el presidente francés, con un arma tipo Rambo, con 2 cananas que le cruzan el pecho con balas, y dice: periodismo, terrorismo, libertad de expresión, ¿cuál? Se pregunta el título de la revista de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Esto en relación, claro, a lo que ocurrió en aquel inventado atentado en la revista francesa, donde se veía allí a los líderes, dicen, de países de los cuales muchos de ellos tienen muchas muertes por detrás y tendrían que dar cuentas porque sus decisiones hacen que se produzcan muchas muertes. Una casi ironía tal vez de estas sociedades tan especiales, ¿no? Que se indignan tanto por cosas que les arman, precisamente para que se convenzan que detrás de esto hay grupos que quieren el mal. Por allí ya andan dando vueltas las noticias que es el propio Estado israelí, el Estado terrorista israelí, el que ha creado al grupo ISIS, precisamente para que de esa forma justificar su accionar. Así como el criminal Bush se dio el lujo de voltear 2 torres enormes que tenía Nueva York para justificar su avance, precisamente a esos países islámicos donde ellos, como son los héroes de la democracia, van a por en orden, pero después se quedan con su petróleo, porque en definitiva inventan esas cosas para eso. Algunos le llaman geopolítica, bueno, nosotros le llamamos directamente saqueo, actos criminales. Esto es lo que han hecho. Y
Y lo siguen haciendo, porque así como lograron hacer 4 bombardeos y la intención de una invasión a Cuba en su momento, porque Cuba era un país socialista que ellos no podían permitir. Bueno, ahora están haciendo los avances como lo hicieron con una intervención directa en Santo Domingo, lo hicieron a través de la CIA, llegando al asesinato en Chile con aquel gobierno socialista elegido por el voto popular de don Salvador Allende, porque es mentira lo que terminó diciendo el año pasado esta justicia entre comillas chilena, que don Salvador Allende se suicidó. Don Salvador Allende lo mataron. ¿Cómo hacen todas las cosas ellos? Porque bueno, son los poderosos del mundo. Allende no podía seguir siendo para ellos presidente de Chile y había que voltearlo o matarlo. Y bueno, hicieron las dos cosas, como lo hicieron a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica en otras épocas, y como ahora lo intentan también, poniendo todos sus cañones apuntados a Venezuela, como el mar de la película, y ahora se la han tomado con Ecuador también, y también se la han tomado con el Brasil y también con nosotros, porque también se han perfeccionado. No es solo una herramienta como las que antes tenían, que era simplemente en la Argentina tener llamar desde la embajada al círculo militar, ahí a pasos de la Plaza San Martín en Retiro, y decirle, el que estaba a cargo en ese momento como jefe del ejército, hay que salir a la calle con los tanques. Porque en la Argentina se dieron un montón de golpes militares, pero ninguno fue resistido, esta es la verdad. Se tomaron el lujo de hasta don Arturo Ilía hacerlo echar por un pelotón de lanzagases de la Policía Federal Argentina. O sea, ni siquiera tuvo que ir el ejército con sus tanques para voltear. Pero en Chile sacaron los tanques a la calle y tiraron. Tiraron. Y allí la Casa de la Moneda durante años siguió teniendo los impactos de bala. Pero bueno, ahora don Obama dice que Venezuela es uno de los peligros para su seguridad. Y la pregunta es de qué forma Venezuela puede amenazar la seguridad de los Estados Unidos. Por suerte salió allí la gente de UNASUR rápidamente a decirle a Obama que anule esa orden ejecutiva. Y a mí me gusta más lo que dijo Evo Morales, que le dijo que Obama le tiene que pedir perdón a Venezuela. Perdón tenés que pedir, Obama. Y que si tenés el coraje, vos y todo tu aparatejo de asesinos, de querer tener una intervención militar en América del Sur, te vas a encontrar con la horma de tu zapato. Todos queremos la paz. Por supuesto que queremos la paz y vivir en armonía, pero ya nada nos asusta, nada nos asusta. Así que estamos dispuestos, muchachos, o vivimos en paz, en condiciones iguales, o vamos a lo que haga falta hacer. No hay ningún problema. El día miércoles 25, si andan por allí por el Congreso, háganse de una escapadita, a las 20 horas en el espacio Inca. Allí van a estar estrenando la película 40 balas. 40 balas se trata del caso de Fisher Bufano, que es un documental precisamente, y tiene que ver con dos jóvenes que además eran amigos, los cuales trabajaban y militaban en las fábricas de pintura Miluz. Uno de ellos era delegado general, y bueno, fueron secuestrados, fueron asesinados y fueron encontrados precisamente con 40 balas. Tenían 25 y 23 años respectivamente cada uno de ellos. Y esto tiene que ver con lo que contaba antes, que no fue la dictadura militar como así se la conoce, sino que esto ocurrió en el año 1974, fines de 1974. Claro, estos dos jóvenes planteaban el socialismo.
no planteaban la patria peronista y fueron asesinados a manos de la AAA. Recuerden, el miércoles, si andan por allí por el Gumón, por la zona de Congreso, le va a costar 8 o 10 pesos la entrada, vayan a ver 40 balas. Un interesante documental. Como también recomiendo buscar, sé que el fin de semana pasado lo estaban dando en Rosario, pero bueno, busquen a ver dónde se puede encontrar, ver Seré Millones, la película en la cual intervino Mónica Simoncini, una mujer joven que bueno, es interesante el cine documental. Seré Millones se llama. Pero bueno, mañana hay que ir a marchar, muchachos. Mañana hay que ir a la plaza. Yo me voy a concentrar a las 3:30 de la tarde con la gente del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque comparto, donde decimos que no a la impunidad de ayer y de hoy, cárcel ya a todos los genocidas, restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje, apertura de los archivos secretos, fuera Milani, no a la ley antiterrorista, AMIA, Comisión Investigadora Independiente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presente. Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. A las 15:30, allí vamos a estar marchando desde el Congreso a la Plaza de Mayo. Así que quienes quieran juntarse con nosotros, allí vamos a estar. Amigos, llegamos al final, ya son las 12:56, nos estamos retirando hasta el día de mañana, claro, donde antes de partir para la plaza vamos a estar acá presente. Nos quedó una charla pendiente, lamentablemente, siempre, bueno, seguramente no debe haber podido, pero hoy vamos a hablar con Pablo Descalzo, y queríamos preguntarle algunas cosas. Quedó en llamar, pero bueno, se ve que no se ha podido comunicar. Vamos a tratar de estar conectados mañana con un escritor que en estos días está nuevamente presentando un libro que ya tiene editado, que tiene que ver con la biografía de Azucena Villaflor, aquella creadora del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, que fue también revista en las filas de los detenidos desaparecidos en este país. Vamos a ver si mañana podemos hablar con Enrique Arrozagaray, que es autor de este libro y de otros muy interesantes. Muy bien, mañana nos encontramos aquí a las 12 en Pensamiento Crítico. Gracias, Beto, nos estamos viendo. Chau. Del amor. En el dial, Radio La Luna.